Ella nunca soñó con cambiar la historia. Soñaba con vivir sin miedo. Y una noche decidió no volver a obedecer. Cada mañana despertaba sin saber si ese día sería separada de su familia. Y cada noche se dormía escuchando el cansancio del llanto contenido, del silencio impuesto por la esclavitud. Así era la vida en la plantación de Maryland, donde había pasado casi toda su existencia. Harriet no conocía qué era tener derechos, pero sí conocía muy bien la palabra pérdida. Había visto a hermanos desaparecer, a madres despedirse de sus hijos sin saber que ese era un adiós definitivo. Había aprendido que, en ese mundo, amar era peligroso porque todo lo que amas te lo podían arrancar. Harriet era una de 9 hermanos que vivían como esclavos y a su familia la obligaban a trabajar en lugares diferentes para mantenerlos separados. Cuando tenía solo 5 años de edad, la obligaron a cuidar de un bebé blanco, a hacer las tareas del hogar, a trabajar día y noche para otros. Tiempo después, cuando tenía 7 años, la sorprendieron comiendo azúcar, un alimento que solo los blancos podían consumir. La amenazaron con una paliza, huyó y corrió tan rápido hasta que no pudo más. Cayó en un lodazal donde se alimentaban los cerdos. El hambre la obligó a regresar a la casa de su ama, donde el amo la azotó con crueldad. Con la violencia esta niña aprendió una lección importante, pero seguramente no fue lo que su amo quería que aprendiera. Querían infundirle terror para que nunca más pensara en huir. En cambio, parece que aprendió que si huía, no habría vuelta atrás. En el año 1835 tenía 13 años de edad y mientras hacía recados en una tienda local, presenció el intento de fuga de otra persona esclavizada. Ella se negó a ayudar al esclavizador a capturar al fugitivo. Desesperado por capturar al fugitivo, el esclavizador le lanzó una pesa de 2 libras, pero en lugar de golpear al fugitivo, la pesa impactó a Harriet en la parte posterior de la cabeza y le fracturó el cráneo. Estuvo al borde de la muerte. Su madre la cuidó y la ayudó a recuperarse lo mejor que pudo. Después de eso, sufría constantemente de dolores de cabeza crónicos y ataques de convulsiones incontrolables. Inmediatamente la obligaron a regresar a trabajar a los campos. Ella relató que mientras trabajaba, la sangre y el sudor le corrían por la cara hasta que ya no podía ver. Muchos pensaron que eso la haría sumisa, pero el dolor no la hizo sentirse inferior, sino que la hizo consciente. Se propuso a sí misma encontrar cierta autonomía donde quiera que pudiera, a pesar de las limitaciones de la esclavitud. Por eso, negoció con su amo para elegir sus propias tareas. Él accedió con la condición de que ella le pagara una cuota anual a él. A partir de entonces, Harriet se alquilaba a sí misma en sus propios términos. Luego le asignaron nuevas tareas en diferentes lugares y así pudo aprender a explorar otras zonas del área del condado de Dorchester, una zona pantanosa en la costa este de Maryland, lo que sería clave en su camino de huida hacia su libertad. Una de sus tareas la llevó a trabajar en los campos madereros. Allí conoció a marineros negros. Ellos compartieron con ella sus conocimientos de las zonas circundantes y la ayudaron a conocer a una red de personas que también buscaban la liberación. Fue en esta época cuando conoció John Tubman, con quien se casó a sus 22 años de edad. En 1849 su dueño murió. Y con esa situación Harriet podría ser vendida más al sur. Pensó en su madre, en lo poco que le quedaba, en lo que pasaría si se quedaba o en lo que podía pasar si huía. Aunque no sabía leer mapas, pensó en que si no se iba nunca más tendría la oportunidad de ser libre. Así que se fue, sin despedidas, sin promesas, sin nadie que la esperara al otro lado. Con los conocimientos adquiridos, Harriet se propuso escapar a Filadelfia. Allá el movimiento abolicionista estaba muy activo. Eso le aseguraba encontrar aliados. Tras planificar una ruta, comenzó el viaje de huida con sus hermanos. Durante el trayecto se enteraron que la viuda de su difunto dueño había publicado un anuncio en el periódico pidiendo su captura. Sus 2 hermanos decidieron regresar a la plantación por miedo a ser capturados y castigados. No se desanimó y continuó sola. Dejándose guiar por las estrellas, siguió su camino hacia Pensilvania. Caminó de noche, porque durante el día podía ser vista por quienes la querían capturar. Escuchaba cada rama romperse como si fuera un disparo. Se escondía cuando oía pasos. Rezaba cuando el miedo la paralizaba. A veces avanzaba. A veces, solo sobrevivía. Cuando por fin cruzó a territorio libre, no hubo celebraciones. No hubo aplausos. Solo silencio.
Harriet miró sus manos. Seguían siendo las mismas. Pero por primera vez, le pertenecían. Podría haberse quedado allí. Era lo más lógico. Era lo humano. Pero la libertad, cuando llega sola, es muy pesada. Porque Harriet no solo dejó atrás sus recuerdos, sino que dejó atrás personas. Y ocurrió algo que la historia siempre recordará. Harriet decidió volver, no una vez, sino muchas veces. Regresó por su familia, por desconocidos, por personas que, aunque no sabían su nombre, confiaron su vida a ella. Aprendió a moverse sin ser vista, a usar canciones como mensajes secretos, a cambiar rutas, a cargar con el miedo de otros cuando el suyo ya no cabía. Nunca perdió a nadie. Nunca permitió que alguien se rindiera a mitad del camino. Con la ayuda de abolicionistas a lo largo del camino, Harriet viajó desde la granja de los Rhodes en Maryland hasta Pensilvania. Mientras estuvo en Filadelfia, estableció contactos con abolicionistas, en particular con William Steele, un conductor del ferrocarril subterráneo. El ferrocarril subterráneo eran varias casas seguras donde daban refugio a quienes buscaban la libertad. Los llamados conductores eran guías como Harriet, que dirigían los viajes hacia la libertad. Los jefes de estación acogían a los fugitivos en sus hogares, iglesias u otros espacios seguros. Cuanto más aprendía, mayor era su deseo de ver a su familia libre. Decidió regresar por ellos en 1850. En ese mismo año, aprobaron una nueva ley de esclavos fugitivos. Eso cambió la situación para los conductores como Harriet. La ley estipulaba que era ilegal que cualquier ciudadano ayudara a un esclavo fugitivo y exigía que, si se sabía de un esclavo fugitivo, fuera capturado y entregado a las autoridades para su deportación de regreso a su dueño en el sur. Cualquier alguacil de los Estados Unidos que se negara a devolver a un esclavo fugitivo pagaría una fuerte multa de $1,000. Como resultado, muchos fugitivos optaron por huir a Canadá en lugar del norte de Estados Unidos. Entre 1850 y 1860, Harriet realizó 11 viajes desde Maryland hasta St. Catharines, Ontario, Canadá. Los 19 viajes que hizo a lo largo de los años la convirtieron en una heroína y liberó entre 300 y 500 personas. Harriet llevaba un arma, y en una ocasión, mientras guiaba a unas 25 personas hacia el norte, estuvo a punto de usarla. Uno de los hombres, agotado, hambriento y en pánico, decidió que nada valía la pena la huida a través de los pantanos. Se negaba a seguir adelante, hasta que ella se acercó, le apuntó con el arma a la cabeza y le dijo: «Muévete o muere». El hombre reaccionó, se movió y siguió andando. Y en pocos días, llegaron a Canadá. Harriet sabía que un esclavo recapturado sería torturado hasta que contara todo lo que sabía, poniendo en peligro a todos los que anhelaban la libertad. Para ella, era libertad o muerte. Así de simple. Harriet dijo: «Crecí como una mala hierba abandonada, ignorante de la libertad, sin haberla experimentado nunca. No era feliz ni estaba contenta. Cada vez que veía a un hombre blanco, temía que me llevaran. 2 de mis hermanas fueron llevadas en una caravana de esclavos. Una de ellas dejó 2 hijos. Siempre estábamos ansiosas. Creo que la esclavitud es lo más parecido al infierno». Muchos afroamericanos, tanto libres como esclavizados, la apodaron Moisés en referencia al personaje bíblico. Si bien era ampliamente admirada en su comunidad, Harriet era una figura odiada entre los esclavistas. Muchos ofrecían recompensas de hasta $40,000 por su captura, lo que equivaldría a aproximadamente a $1.573.056.41 en la actualidad. Entre 1850 y 1860, Harriet condujo a la libertad a cientos de personas, incluidos sus padres. Orgullosa de sus logros, y pronunció la famosa frase: «Nunca descarrilé mi tren, ni perdí a un solo pasajero». En 1857, después de trabajar para liberar a sus padres, los llevó inicialmente a Canadá, pero finalmente se establecieron en Auburn, Nueva York. Aunque ya era libre, la lucha por la liberación de los esclavizados seguía siendo su prioridad. También sirvió como espía para la Unión durante la Guerra Civil. Decidió ayudar al ejército de la Unión porque quería la libertad para todas las personas esclavizadas, y convenció a muchos otros valientes afroamericanos para que se unieran a ella como espías.
incluso a riesgo de ser ahorcados si los capturaban. En la madrugada del 1 de junio de 1863, la expedición de la Unión atacó con fuerza. Liberaron a unas 750 personas esclavizadas, hombres, mujeres, niños y bebés, y no perdieron ni un solo soldado en el ataque. Harriet Tubman falleció en 1913, a los 90 y tantos años. Su nombre se ha convertido en sinónimo de luchadora por la libertad. Es un nombre sagrado que ocupa un lugar de honor en el altar de la libertad. Y todo lo que hizo no fue porque fuera invencible, sino porque entendía algo esencial. La libertad no es completa si no se comparte. Hoy miramos a Harriet Tubman como un símbolo, pero en 1849 fue solo una mujer cansada de obedecer una injusticia. Y quizá por eso su historia todavía incomoda, porque nos recuerda que muchas de las cosas que hoy llamamos orden, ley o normalidad, en otros tiempos también fueron cadenas. Harriet no pidió permiso. No esperó a que el mundo cambiara. Ella caminó en la oscuridad para demostrar que otro camino existía, y la pregunta que deja, casi 2 siglos después, sigue siendo incómoda. Cuando la ley es injusta, ¿obedecer es virtud o es miedo? Si Harriet Tubman viviera hoy, probablemente no estaría buscando la fama. Harriet siempre desconfiaba del ruido. Vivía atenta a quien está siendo dejado atrás. Caminaría por las calles y reconocería a las personas cansadas, invisibles, atrapadas en sistemas que prometen oportunidades, pero que no es igual para todos. Vería libertad, pero también vería miedo. No preguntaría quién tiene la razón, preguntaría quién está pagando el precio. Le sorprendería ver a un país con tanta riqueza y tantas personas viviendo al borde del colapso. Harriet Tubman no sería neutral, pero tampoco sería ruidosa. No la verías discutiendo sin fin. La verías actuando, ayudando a migrantes que no entienden el sistema, a personas sin hogar, a mujeres atrapadas en ciclos de abuso, a jóvenes que sienten que el futuro ya no les pertenece. No confiaría ciegamente en las instituciones, pero tampoco se rendiría ante la desconfianza. Trabajaría en silencio. Organizaría, conectaría personas con recursos. Buscaría rutas alternativas cuando las oficiales fallan. Y seguramente diría algo que hoy incomoda mucho. La ley no siempre es lo mismo que la justicia. Si estuviera viva en el 2026, probablemente no nos diría que debemos pensar. Nos miraría a los ojos y nos obligaría a decidir qué estamos dispuestos a hacer, cuando la injusticia ya no es un evento esporádico, sino cotidiano.